Bueno, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, hermanos. Para continuar con el estudio de la Biblia, en este caso vamos a tratar lo que es, estudiar lo que es el sermón. Y dice la Escritura, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siervos o a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, pero también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, específicamente en Hechos, a partir del capítulo 2, cuando nace la iglesia, cuando comienza la iglesia prometida, profetizada en el gran sermón del apóstol Pedro, hermanos, la iglesia crece en un número muy próspero y muy numeroso. Esto es como 3,000 personas. Probablemente pudieron haber sido más, porque no precisa el escritor, que es Lucas, que hayan sido solo 3,000, sino cómo, o pudo haber más, pudo haber. Pero eso no importa mucho, lo que importa es que la iglesia comenzó. Y cuando vemos el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, hermanos, vemos que la iglesia no tuvo problemas. Y voy a decirle que los problemas, hermanos, que la iglesia tuvo fueron persecución, problemas de fuera. Los problemas vinieron por los de fuera, por aquellos que no aceptaban esta forma de doctrina, por aquellos que se aferraban a la ley de Moisés, por aquellos que se aferraban a tradiciones, por aquellos que habían visto cambiar a muchos de los judíos para bien, aquellos que vieron quizás cuando vieron el sentimiento dolido de los 3,000, y que eso hizo, hermanos, que ellos tomaran una muy buena decisión de entregarse al Señor, y de una manera muy humilde, de una manera muy cierta, de una manera en la cual la palabra de Dios golpeó los sentimientos, les dolió su corazón y se convirtieron al Señor. Entonces vemos la iglesia sí con problemas, pero de persecución de los de fuera, muchos problemas. Eran esparcidos, pero volvían a juntarse, pero se predicaba el evangelio, y había, hermanos, gentes que se estaban uniendo a la iglesia, personas que se bautizaban individualmente, pero también, hermanos, se bautizaban en multitudes. Y eso, hermanos, hizo que la iglesia creciera en número, pero no solo en eso, hermanos. La iglesia crecía en sabiduría. Era una iglesia que tenía las bases espirituales muy sólidas y que nada los hacía desistir de su vida como cristianos.
no los intimidaba nadie. A los apóstoles los encarcelaban y luego ellos cuando salían seguían predicando el evangelio. Porque ellos decían, ¿a quién vamos a obedecer? Si a los hombres o a Dios. Y Dios les había mandado a predicar la palabra. Entonces ellos, hermanos, eran una iglesia muy próspera en todos los sentidos. Pero cuando vemos el capítulo 5 y el capítulo 6, hermanos, pareciera que vemos que los buenos tiempos de la iglesia habían terminado. Pareciera como que la iglesia ahora iba a tener un receso por lo que sucedió. ¿Por qué razón? Bueno, pues por la conducta, por el procedimiento de algunos hermanos, por la emoción, por destacar, por algunas otras cosas, hermanos, que el diablo, Satanás, el tentador, se valió para infiltrarse en la iglesia, en el santo pensamiento y la limpieza y la pureza de aquella iglesia naciente. El diablo se infiltró, porque el diablo anda como eso, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando vio la posibilidad de toda esa multitud, él no necesita la multitud cambiar la multitud, sino con una persona o dos, el diablo se mete. Y esto sucedió desde el principio de los tiempos. El diablo, hermanos, es así trabaja. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar muy alejados de las acechanzas, de los dardos, de la sutileza que el diablo usa para hacernos caer ahora como cristianos. Bueno, el diablo, hermanos, desde siempre quiere estorbar la buena obra de Dios. Desde siempre. Eso lo hizo en el huerto de Edén. Y usa cosas buenas para apartar al hombre de Dios, para separarlo de Dios. Tomó el lugar del diablo o hizo que la serpiente pudiera tener un encuentro con Eva por el lado más frágil, de sentimientos, de pensamientos, de carácter, y hermanos, nos orilló a comer del fruto prohibido, de aquel fruto que Dios les dijo no coman, porque el día que esto hagan, ciertamente van a morir. Y el diablo se fue con esta plática, hermano, diciendo, sabe Dios si comes de él, sabe Dios que al comer vas a ser igual que Dios. Y estaba muy tentador lo que puso en los oídos, en la mente de Eva, y estos comían. Así es el diablo. ¿Qué cosas tiene para nosotros en nuestros días para movernos, hermanos, a desobedecer a Dios? ¿Qué cosas tan sutiles, tan buenas, tan necesarias en nuestra vida hay con el diablo? Porque lo que no es lícito, porque lo que no es honesto, porque lo que no es prohibido por Dios, hermanos, todo venido de eso es asunto del diablo. Y miren lo que sucedió, hermano, hasta el tiempo que ya. Mire, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 43, vemos la naciente iglesia. Una iglesia, hermanos, que todo, mire, y es bien difícil lo que estos hermanos lograron alcanzar. Dice Hechos capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor después de que los que habían recibieron, así que los que recibieron su palabra, vamos a ver el versículo 41 para contextuar lo que quiero decir. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban todos
Miren la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor Jesucristo pensó que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes. Y así estaba la iglesia en la tierra. Así era la iglesia. No tenía mancha ni arruga ni cosas semejantes. Porque todos, hermanos, perseveraban en la doctrina. No había ningún problema como lo podemos tener ahora, como lo que acabamos de oír. Tenemos la doctrina verdadera, tenemos la doctrina de Cristo, tenemos la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué habríamos de desviarnos? Bueno, ellos, hermanos, no les pasaba eso. Estaban creyendo, perseverando en la doctrina de alguien que la entendió perfecto, que se las explicó y que ellos, hermanos, por la perfección de la exposición de la verdad de Dios, creyeron. Y esto es de los apóstoles. Porque ellos, aquí dice, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos tenían, en lo que ellos enseñaban, en la comunión unos con otros. Qué difícil, la verdad, es entre seres humanos tener estas características. Pues esas tenían, ese perfil tenía la iglesia. Dice la Biblia, tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones, todos igual, todos por un mismo camino, aunque ese camino pudiera ser sinuoso y difícil, allí, todos, una multitud. Y pensemos en esa multitud, hermano, que todos iban sintiendo lo mismo, creyendo lo mismo, e iban, hermanos, todos a un mismo puerto, a un mismo lugar de pensamiento, de idea. Aunque fueran esparcidos, todos seguían con la doctrina que habían aprendido de los apóstoles. Esta era la iglesia del Señor. Entonces, hermano, pero dice, aquí en el versículo 43, y sobrevino temor en todas estas personas. La iglesia, hermano, estaba perseverando unánime cada día en el templo. No había problemas de inasistencia, no había problemas de desertación a otras comunidades religiosas. Todos estaban, hermanos, unánimes en el compartimiento del pan, en las oraciones. Ellos perseveraban unánimes en la doctrina de Cristo, pero también estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, es verdaderamente algo celestial. Lo que pasó en Jerusalén a partir de la predicación y de la conversión de estos servicios, verdaderamente no es un pedazo de verdad. Era una parte del reino visto por el Señor y predicado por el Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que debemos de hacer todo lo posible por acercarnos, por parecernos a esta parte de hermanos que conformaron la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y eso es tarea de cada uno de nosotros. Esa es una tarea. Pero ahí viene el contraste y ahí vienen los peros. El diablo sigue trabajando. El diablo no duerme. El diablo está buscando almas débiles, no para solamente desviarlas, muchas veces para destrozarlas, para borrarlas de la iglesia del Señor, del temor reverente a Dios. Eso es lo que está haciendo el diablo todos los días por nuestra vida como cristianos, todos los días. Bueno,
La Biblia nos enseña, hermanos, que en el capítulo 5, lo que todos sabemos, pero lo vamos a leer. En el capítulo 5, hermanos, en esa comunión que tenían, en ese no tener lo suyo propio, en ese compartimiento de las propiedades económicas y materiales que tenían todos, pues aquí hay un asunto, hermanos. En el capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, es un matrimonio. Y mire dónde comienzan los problemas. Los problemas graves de la iglesia. ¿Dónde comienzan? Dentro de la iglesia, pero también dentro del seno familiar. Ese es destacar. Entonces nosotros debemos de estar muy a las vivas, volteando para todos lados, viendo y supervisando y teniendo mucha responsabilidad por nuestras familias. Y lejos de ser cómplices de ellos en un daño, en un mal, en un pecado, nosotros debemos de corregirlo, a como dé lugar. Pero esta pareja, ¿no?, se puso de acuerdo para pecar. Porque no se le puede decir otra cosa. Pero lo decimos más adelante. Entonces, hermanos, dice la Biblia que era Ananías con Zafira, su mujer, y estos vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Cómplices. Lo supo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Quién movió esto? ¿Dónde se infiltró Satanás si no fue en la iglesia del Señor? Se metió en las mentes de esta familia, de este matrimonio, y llenó su corazón de aquellas personas. Y un corazón lleno, hermanos, no hace más que ir en contra de Dios, pensando que va a eludir las consecuencias, cuando ya se sabía que Dios, hermanos, había sacado a una pareja del cuerpo de Dios, por lo mismo, por hacerle caso al diablo, a Satanás, y los echó fuera de un lugar en el cual ellos no hacían más que vivir y comer. Nada hacían. Entonces, hermanos, hay que seguir teniendo mucho cuidado. Y no es de que tenga cuidado, no, tengamos todo cuidado. No es de minimizar mi vida o engrandecerla, tampoco. Sino hay que ser incluyentes en todo lo que se referente a Dios. Pero, hermanos, los apóstoles se pusieron de acuerdo. Hasta este tiempo no había habido problemas dentro de la iglesia, pero ahora sí. Ahora sí. Pero había 12 personajes, hermanos, que habían aprendido del Señor Jesucristo a tener fallas, no de Cristo, sino de ellos, fallas humanas, a tener debilidades, pero también habían sido fortalecidos cuando esas debilidades habían llegado a sus vidas, por ejemplo, por la palabra de Dios, por Jesucristo mismo, por su ejemplo, por los detalles, por las curaciones, por todo lo que hacía el Señor. Y los 12 estaban muy bien cimentados en la palabra de Dios, con todas sus fallas. Pero tenían la capacidad, hermanos, de rehacer su vida espiritual de la manera correcta, aceptando las fallas, los pecados que había de aceptar y ponerlos en las manos del Señor Jesucristo. Pedro le dijo cuando al Señor Jesucristo lo tomaron prisionero, lo negó, se desvió de la convivencia y de la unidad en la cual debería de estar, y Pedro, hermanos, lloró amargamente después,
Cuando el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro reconoció que necesitaba, hermanos, hacer lo que el Señor Jesucristo le dijo. Antes de que me cante, tú me negaste el dedo. Y el Señor Jesucristo no como una revancha, sino para sacar de adentro el sentimiento bueno, de buen cristiano y de buen discípulo del Señor. 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sabes que te amo. Y a la tercera vez le dijo al Señor Jesucristo, Señor, tú lo sabes todo. Y en realidad así es. El Señor sabe todo de nosotros. Por eso cuando nosotros caemos en la tentación del diablo, el Señor ya lo sabe. Sabe mucho antes que nosotros caigamos en esa tentación, porque conoce también nuestras debilidades. Por eso la iglesia del Señor ahora debemos de seguir, hermanos, teniendo mucho cuidado, siendo muy responsables con nuestra vida espiritual, siendo muy responsables con la vida de nuestros hijos y siendo muy responsables con la vida de la familia de Dios, en todo lo posible. No, como dije en alguna ocasión, no como siendo como unos detectives, pero sí estando presentes en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Otro asunto, ahí en el capítulo 6, en el que leímos. La iglesia crecía, ya era una multitud. Bueno, cuando hay una multitud por sentido común, pues va a haber problemas. Son muchos ahora. Ya había habido la experiencia de Ananías y Zafira, de que ellos habían plagiado y que habían perturbado el corazón del diablo y que habían hecho cosas indebidas. Ahora, hermanos, hay el problema de otra índole. El problema en el capítulo 6 era, hermanos, que los griegos estaban en contra de los hebreos, porque había habido un rumor, y miren que un rumor puede ser o puede suceder que ni sea cierto, es un rumor, porque ni claro está, aunque ellos después, hermanos, dirían a los apóstoles que las esposas de uno de ellos, de un grupo, porque se hicieron dos grupos, estaban siendo desatendidas en lo del servicio diario. Y los apóstoles, hermanos, hicieron algo que nosotros también deberíamos de tomar. Deberíamos la palabra como que no está bien la palabra. No serviría. Porque deber es como obligar a alguien a hacer algo. No, hay que hacerlo voluntariamente. Cuando venimos a las aguas del bautismo, nadie nos empuja. Para obedecer a Dios, nadie nos empuja. Es voluntario. Es una voluntad que hemos aprendido de Dios para ser buenos hijos de Él. Entonces, hermanos, nos sirve lo que los apóstoles hicieron en este caso. Primero, vieron esto y enfrentaron el problema, así como Pedro enfrentó el problema de Ananías y Zafira, muy rápido, para que esto se arregle. Pero en el caso de Ananías y Zafira, ellos murieron por su pecado. Y en este caso, puedo pensar, no me acompañe mi pensamiento, que los apóstoles, con esta experiencia que habían tenido con Ananías y Zafira, tomaron en cuenta muy responsablemente el trabajo para que nadie muriera, en lo físico o en lo espiritual, para que nadie muera. Hay que tomar el problema rápidamente cuando surge en la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Uno, no se dividieron, hermano. No se fueron unos con los griegos y otros con los hebreos. Lo hicieron muy responsablemente. No hicieron, hermanos, mira que lo que oí creo que puedes tener razón. Y otro grupo por acá, así son, no te sirve, no te apoya,
siempre hay una diferencia. Pasa siempre, así es siempre. A unos les sirve un poquito, a otros les sirve más. Era un servicio, porque los apóstoles después dirían, no es justo que sigamos el mes. Bueno, ellos hicieron, hermanos, no se dividieron en dos grupos. Pero también, hermanos, no provocaron el descontento de estos hermanos en pugna. No hicieron eso. Y eso es bien importante cuando se va a tratar un problema en la iglesia o familiar. Escuche a los dos cónyuges. Escúchenlos con atención. Porque si yo le creo al varón por ser varón, pues entonces ya qué justicia voy a aplicar. Y si usted le escucha con atención a la hermana porque es hermana y porque es de su jefe, pues entonces ¿a dónde vamos a dar? No, hermanos, ellos no provocaron el descontento entre hermanos. Pero también estos hermanos no se hicieron a un lado porque supuestamente unos de ellos estaban siendo desatendidos y ellos, hermanos, todavía no conocían el problema a fondo. Los apóstoles no conocían el problema a fondo y se dieron a la tarea de investigar este asunto para saber de dónde surgió el problema, porque finalmente, hermanos, los dos, quien haya desatendido a las viudas o quien haya dicho que eran desatendidas, el problema es doble. Porque se hizo un rumor. No se dirigieron con los líderes. Se hizo un rumor en toda la congregación, que eran muchos, que era una multitud. Entonces, hermanos, se hacen los problemas. Y luego, a veces por simpatía, le doy la razón a quien me planteó el problema. Porque es mi amigo, porque es muy estimada la hermana, porque siempre le he creído, y yo digo, no, pues tiene razón. Y ahí voy con la espada desenvainada a corregir un problema o tratar de solucionarlo cuando no sé ni qué. Cuando ni siquiera sé si es cierto o no. No, los apóstoles se organizaron, fueron muy responsables. No se hicieron a un lado de los dos grupos en pugna, tampoco dividieron a los hermanos creyéndole a uno o creyéndole a otro. No. Hicieron algo que, la verdad, lo hacemos en nuestra casa. Yo digo que todos los padres, porque son nuestros hijos. El número que tengamos de hijos. Debemos de ser, ¿cómo se dice? Cuando eres mediador, una, otra imparcial. Otra que hay, ¿cómo se dice? Ahorita me acuerdo de la palabra. Hay una palabra política que usan, o muy así, muy técnica, pero ahorita me acuerdo, para no perder el tiempo. ¿Cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra. Bueno, ellos hicieron eso, hermano, y no se les olvidaba lo que iban a decir como. Y estos hermanos, miren lo que hicieron. Ellos, hermanos, trajeron el problema completo para darle solución. Versículo 3 y 4 del capítulo 6. Buscad pues, miren lo que hicieron los apóstoles, sin ser parciales, sin cargarse a un lado, sin tener en cuenta la amistad probable que los uniera con muchos de ellos, la simpatía que tuvieran muchos de ellos para con los apóstoles tampoco sirvió ahí, porque no lo hacemos. Es que me hablan muy bien, y es mi amigo. Aunque seamos todos cristianos, es mi amigo, y pues no puede ser algo, puede sacar la vuelta, no. Ellos no hicieron eso.
Dice la Escritura: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Si hay desatención, sea verdad o no, los apóstoles pues dijeron: la murmuración está, el desacuerdo está, la desatención probablemente está. Bueno, busquen entre ustedes. Primero que veo es que hicieron responsable a toda la congregación. La verdad. Busquen de entre ustedes. Miren, y los involucró a todos. 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De entre ustedes, no nosotros, porque si vayan seguramente van a venir contra mí. No, de entre ustedes, de entre la iglesia, de entre los más de 3,000, de entre la multitud, busquen a 7 varones. No muchos, a 7, pero con estas características, con este perfil. Y arreglaron o comenzaron a arreglar el asunto. Pero ¿qué pasó también? Que se unieron a ellos otros de las mismas características de los apóstoles, hermanos, al ministerio. Ya no eran 12, ahora eran 19, porque eran aptos para hacer este trabajo, eran aptos para corregir problemas, eran bien vistos por la congregación. No todos, hermanos, tienen el perfil del liderazgo de este Cristo. No todos. Son aquellos que se preparan para liderar la iglesia de Dios. Son aquellos que se preparan para llenarse del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en cuanto a los ancianos? No neófitos. No con un corazón duro, sino llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ellos hicieron esto, y cuando esto sucede, hermanos, cuando se trabaja en equipo, pero con esas características, hermanos, la iglesia crece. No hay que solapar los problemas dentro de la iglesia. No hay que cubrirlos, no hay que maquillarlos, no hay que hacerlos a un lado, porque me lastiman, porque no quiero problemas, porque no estoy por ahí. Ya no tengo edad, ya estoy enfermo, ya estoy muy lejano a esto. Es más, ni sabía. No, hay que cuidarse. Porque dentro de la iglesia los problemas todos se arreglan de diferente manera. Aunque es pecado, no siempre el pecado se arregla de la misma manera o se enfrenta de la misma manera. Pedro individualmente fue con Ananías y Zafira y le dijo: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y la solución de Dios fue la muerte física de ellos. Dentro de la iglesia ahora, 12 personas, los 12 apóstoles, los más cercanos al Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos del conocimiento de la doctrina de Cristo. Nos dijeron: a ver, tráiganse 7 de ustedes y arreglemos este asunto. No vaya a ser de muerte física, no vaya a ser de muerte de división, no vaya a ser a llegar de muerte espiritual. Y lo arreglaron. Y la iglesia crecía. Si vamos a los Corintios, ahí en el capítulo 5, en la primera carta de los Corintios, se dice, y había era conocimiento de toda la iglesia de Corinto, en que había, hermanos, adulterios, que el hijo del padre tenía a la esposa de su mismo papá. Y Pablo, hermanos,
aún estando preso, les mandó una carta y les dijo: hagan algo, hagan lo que los apóstoles, diría yo. Únanse y búsquenle solución responsablemente a este asunto. Y dijo Pablo: ustedes, lejos de hacer algo, están envanecidos. Sí saben el problema, pero están envanecidos. Y este problema de inmoralidad, Pablo le dio solución. Dijo: yo ya tomé una decisión contra este muchacho, háganlo ustedes. Y también le dejó la responsabilidad a la iglesia para que hicieran eso. Y Pablo sugirió que se le cortara comunión a este individuo y que le entregaran el cuerpo al diablo para que el día de Jesucristo su alma se salve. Pablo quería salvar el alma de este muchacho y salvar la estabilidad espiritual de la iglesia. Él quería que se hicieran responsables, porque no iba a andar él a vuelta y vuelta enseñándoles, ya les había enseñado la manera de tomar la cena del Señor, de ofrendar y otras muchas cosas. Y miren cómo la solucionó Pablo. Esas cosas fueron poco a poco, mensaje tras mensaje. Lo de la ofrenda, cómo ofrendar, fue pausado sus sermones. En este caso no. En este caso, bueno, en este caso cortó de tajo. Arréglenlo. Yo ya lo hice. En el nombre de Dios, yo ya lo hice. Es que los casos de inmoralidad en la iglesia y el pecado mismo detienen el crecimiento de la iglesia, tanto de número como de salud. Y se puede predicar el evangelio, no digo que se deje de predicar, o que lo hagamos con ganas, pero la iglesia no crece. Hay pecado en ella. Pero la iglesia no crece en consagración y en constancia porque hay pecado, aún cuando no los hermanos. Hay pecado. Por eso, hermano, debemos, nos sirve mucho poner orden en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, poner orden, hermanos, en la iglesia, pero ya, no maquillemos el pecado, porque comienza desde cómo viven mis hijos en mi casa, hasta dónde es el límite de la tolerancia. Cuando rebasen el límite de la tolerancia, no, entonces se puede. Cuando en la iglesia se rebase el límite de la tolerancia, sin haber tomado cartas en el asunto, en los diferentes temas de pecado, después ya no hay remedio. Y los apóstoles, hermanos, tomaron una decisión y se organizaron y fueron paso a paso, pensando conforme a la palabra de Dios y luego tomando una decisión de que se juntaran, de que se convocaran a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando esto sucedió, la iglesia siguió creciendo, pero en gran manera. Mire el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces hay que descender. Cuando se arreglan los problemas. Porque alguien que tenga problemas en la familia, eso se va a manifestar afuera, hermano.
No vamos a ser una familia de buen testimonio. Cuando estos problemas haya dentro de la iglesia, esto se va a reflejar fuera, aunque los de fuera no conocen nuestros problemas. Se conoce nuestra actitud de vida, de familias como cristianos. No estamos dando buen testimonio. Y el diablo lo que quiere es de que estos pecados no solamente los provoca él, sino que se sepan. El contraste de predicar y evangelio. Que la gente sepa cuál es la forma bíblica de Dios para salvar su vida. Pero el diablo también quiere que lo que dentro de la iglesia santa se provocaron los problemas, que salgan afuera, para que nadie tenga las ganas de acercarse a la iglesia de Dios. Esa es una estrategia muy fuerte, muy difícil. Pablo dijo, por el comunión, no platiquen con él, no convivan con él, ni siquiera coman con el fulano. No le cierren las puertas del edificio, déjenlo que entre. Pero para que se avergüence, no coman con él. Y seguramente que el papá obedeció también este mandamiento de Pablo inspirado por el Espíritu. Seguramente. Porque cuando Pablo en la segunda carta dice ahora busquen, porque ya cambió, porque le sirvió esta lección, porque sirvió el que ustedes se hayan unido en equipo y que este equipo haya hecho con este hombre lo que les mandé. Ahora todos, únanse y vayan todos a buscar a este muchacho y arrópenlo y muéstrenle su amor y muéstrenle su ternura y muéstrenle y denle fortaleza física y espiritual, porque se está muriendo, dice Pablo. No vayamos a morir de tanta tristeza. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Por eso nosotros, como varones, estamos reuniéndonos para poder llegar a ser ancianos. Y si no fuera así por diferentes circunstancias de mi vida o requisitos de la Biblia, ya por lo menos aprendí cómo debo de tratar un problema. Pero hay que unirnos. Los que estamos estudiando para ello, hay que unirnos y atacar los problemas que pudiera haber en la vida. No nos dejemos pasar porque nos estamos envaneciendo en Dios. Ahora, ¿se sabe qué es el problema? Sí. Porque yo tengo mucha amistad con José y Jorge, mi sobrino, y hablando de todos ustedes. No porque haga distinción. Que yo a lo mejor le platico lo que me está sucediendo. Y ya José lo sabe. Y entonces me persuade a mí con la palabra de Dios, pero si no tomo yo una decisión de cambiar mi vida, pues entonces se le dice a los otros varones. Y yo lo digo. Jorge, mi sobrino, es parte de mi sangre y me duele lo que le pase, aunque muchas veces no se cree así, me duele lo que le pasa. Y yo pudiera acercarme a él y decirle, mira, Jorge, me pasa esto, me está pasando esto. En la familia, en mi persona, en el trabajo, pero eso me orilla a pecar contra Dios. Si Él me ayuda, o busca ayuda con otros hermanos, y gana mi alma, pues ya. Pero si cubren conmigo por la amistad o por la sangre que nos une, hay que darle solución. Y la iglesia crecía en la palabra del Señor, crecía en sabiduría. Y la iglesia crecía en número, y muchos de nivel académico muy alto también se convertían al Señor. Cuando hay la responsabilidad, la voluntad, el amor para los hermanos que pecan, pero también
cuando atacamos el problema conforme al pecado. No todos los pecados se tratan de la misma manera. Vamos aprendiendo, hermano, que estas tres cosas que mencioné fueron tratadas de diferentes maneras. Así nosotros, hermano. Si usted conoce algo, pues vamos a combatir este asunto, hermano. Pero ya. Lo último, hermanos, cuando la iglesia del Señor creció, dejaron de vivir como los demás gentiles. Se apartaron del mundo totalmente. Y la limpieza y la pureza que dejó el bautismo de Cristo Jesús se rompió. Siguió adelante. Y no importa que fueran un grupo esparcido por acá y otro por acá, y unos presos y otros sacrificados, ellos seguían en el mismo tenor, en la misma tónica. Nosotros no podemos estar divididos en este sentido. No, decía Jorge, no, pues allá, váyase las arreglas con el Señor. Pues sí, pero lo malo es de que el Señor va a ser tajante. Va a ser un juicio para un lado, para otro. Y ya, definitivo. Y si es cierto, a veces ya, con que vaya yo, con que esté bien yo, y hasta mi familia, váyase las arreglas a las otras familias, y ese es el manifiesto en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestra propia comodidad. Porque no es cómodo vivir así, doble vida en la iglesia. No es correcto. Y los apóstoles trataron de cortar nuestro pecado. El apóstol Pablo fue muy claro también en la iglesia de San Efesios. Por eso termino. Efesios capítulo 4, para terminar. Para que se nos quede en la mente que estamos muy lejos, hermanos, de parecernos a lo que éramos antes. Por lo menos eso debe de ser, porque finalmente Dios lo sabe. Por lo menos eso debo de estar luchando para que mi vida cambie. Por lo menos. En el sentido humano. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto es, miren, Pablo también es muy directo, ni siquiera es claro, en este sentido, pero sí es muy directo. Esto pues digo y requiero, con autoridad espiritual. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire cómo andan los gentiles, cómo andábamos también. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando se forman, cuando pasan ese tipo de pecados, que luego los gentiles hasta se pueden respetar más. Yo les pido, les ruego y requiero del Señor que ya no se tomen así, porque hay pecados que se cometen que ya ni en el mundo los hay, porque hay pecados que se cometen luego como cristianos y que ya no están en el vocabulario de nosotros ni en el diccionario de nosotros. No debe de estar, no debemos de solapar, no debemos de encubrir, no debemos de maquillar, porque el pecado va. Y eso es desde el principio. ¿Quién fue la que declinó a hacer lo que la serpiente, pues muy sutilmente, Eva? Pero ¿quién se fue tras de ella? El esposo o el compañero místico. ¿Se fueron?
¿Quién le dio la heredad? Un matrimonio. ¿Cuántos eran? Dos. Que ninguno de los dos puso la cordura para decir viejo o vieja, prometimos al Señor dar esto, porque esa heredad si era ponerle por medio a Dios, porque el Pedro le dijo, ¿por qué llenó tu corazón del diablo para que le mintieras al Espíritu Santo de Dios? Esto sí, era directo, el asunto era directo con Dios. Y las murmuraciones, hermano, en la iglesia, también, por asuntos tan simples y tan sencillos, de comida. Cuando el hermano Jorge decía que si era bueno, es un punto de vista, que si era bueno celebrar los cumpleaños de los hermanos o el Día de las Madres, podemos aplicar, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ayudar a los hermanos. Dios se goza, hermano, cuando hay esa armonía deliciosa, cuando es tratando y buscando la manera que nuestras mujeres se sientan bien el Día de las Madres, cuando nosotros buscamos que las cumpleañeras y los cumpleañeros dentro de la iglesia puedan tener un festejo que no es baile, que no es tomadera, que no es gritadera, sino es mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos de Dios. Lejos de divisiones, lejos de murmuraciones, lejos de mentirle a Dios, lejos de adulterar delante de Dios. Es pecado. Vivamos en santa paz y en tranquilidad y en armonía fraterna los unos a otros. Que Dios nos permita para hacerlo, para seguir siendo, porque yo no puedo poner en tela de duda que no somos armoniosos, amorosos, cariñosos, los unos a otros. Que Dios nos ayude para fortalecer más la armonía que nos une como un cuerpo de Dios. Dios los bendiga. Amén.